gusto recibirles en esta mañana de jueves 5 de mayo con 8 grados de temperatura para las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es MBD Noticias, 8 grados la temperatura, decía Pilar Teijeiro. Está fría la mañana. Ya vamos a ver cómo está el pronóstico para estos días. Así lo dice Inumet para hoy, 5 de mayo. Bueno, la prevista era una mínima de 7 grados. La máxima para hoy será de 22. En realidad, dice allí, bueno, neblinas y bancos de niebla con una máxima, como decíamos, de 20-22 grados va a andar por ahí. ¿Qué pasa con el viernes y el sábado? El viernes va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso, 9 y 22 las temperaturas extremas previstas para esa jornada. Y empezamos el fin de semana hermoso, ¿no? Con temperaturas en ascenso, Josema. Exactamente, vamos a tener una mínima de 10 grados y una máxima de 23, así lo dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a comenzar con el adelanto de temas, algunos anuncios que vamos a estar desarrollando hasta las 8:30. Exactamente, porque la Intendencia de Montevideo comienza mañana la campaña de vacunación contra la gripe y en el Radisson arranca en breve un encuentro regional sobre el tema de vacunas. Nos vamos a ir hasta Italia porque se está desarrollando en Roma la audiencia preliminar del juicio contra el represor uruguayo Jorge Trócoli, esto en el marco del Plan Cóndor, la desaparición de Elena Quinteros en 1976 y los homicidios de Giuliana Filipazzi y José Potenza. También Uruguay recibió el certificado de patrimonio de la UNESCO, Patrimonio Cultural de la UNESCO, por la Iglesia de Atlántida, Cristo Obrero, de manos de la directora general justamente de esa organización. Bueno, de esto vamos a estar hablando hasta las 8:30 aquí en MBD Noticias. Abrimos la ventana para ver cómo está Montevideo, una capital que está bastante movida a esta hora. Les contamos algunos cortes y desvíos de tránsito que tiene previsto la comuna capitalina a través del Centro de Gestión de Movilidad. La calle Guipúcoa, desde Joaquín Núñez hasta José María Montero, ya está cortada hasta las 4:30 de la tarde. Guadalupe, desde Marsella hasta Avenida San Martín hasta las 5 de la tarde y General Martínez entre Burgues y Ramón Márquez también hasta las 5 de la tarde. Una más, Rafael Pastoriza entre Manuel de Aedo y Avenida Rivera hasta las 9 de la mañana, dice la Intendencia de Montevideo. Ustedes lo ven allí, imtránsito@mbd Transporte. Y comenzamos con el desarrollo informativo, lo que decíamos en el adelanto. La Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra Antituberculosa comenzarán mañana la vacunación contra la gripe. Sí, estará dirigida a personas mayores de 6 meses, uruguayas o migrantes, que cuenten con cédula de identidad u otro documento que certifique. Van a tener prioridad las personas mayores de 65 años, estén embarazadas y personal de la salud. La primera jornada de vacunación iniciará a las 9:30 de la mañana del viernes y culminará en la explanada de la Intendencia. No es necesario agendarse y tampoco pagar. La campaña va a abarcar a todas las policlínicas departamentales y también a diversos puntos de la ciudad. Acá hay más detalles. El objetivo principal es proteger a la población, sobre todo a aquellas personas con factores de riesgo de padecer formas graves de gripe o influenza. Por eso se prioriza en una primera etapa a personas mayores de 65 años, trabajadores de la salud, incluye acompañantes de enfermeros y estudiantes, embarazadas y puerpéreas hasta los 6 meses del parto, personas privadas de libertad y a quienes pernoctan y trabajan en refugios del MIDES. En una segunda etapa, a partir del 11 de mayo, a niños y niñas de 6 meses a 4 años y 11 meses y su acompañante, niñas, niños y adolescentes y adultos con enfermedades crónicas y personal esencial como docentes, policías, militares y bomberos. La vacuna antigripal se puede administrar a partir de los 6 meses de vida. Los menores de 8 años que se vacunen por primera vez deben recibir 2 dosis con 4 semanas de separación entre cada una. El resto de la población recibirá una sola dosis. Abrimos la ventana a exteriores y está ya nuestro compañero Luca Veloz. Luca, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Un saludo también para José María allí en el estudio. Estamos en el Radisson Victoria Plaza porque aquí, a partir de las 8:30, se van a estar desarrollando las segundas jornadas de pediatría, de medicina de pediatría ambulatoria en nuestro país y es el primer encuentro del Cono Sur con presencias de Estados Unidos, del Reino Unido y de Argentina. Estamos con el profesor Gustavo Giacchetto. Doctor,
Bueno, esto en medio de la salida de esta pandemia es importante. Sí, es importante. Es una jornada que nosotros desde la Facultad de Medicina veníamos organizando pre-pandemia. Después nos agarró la emergencia sanitaria y fuimos cambiando un poco la temática y adaptándola a las necesidades que hoy plantean la atención de niños y adolescentes, ¿no? Es un encuentro importante porque es un esfuerzo académico de varios docentes de la facultad y además con invitados regionales y extranjeros que aceptaron el desafío y que se habían comprometido de antes y que sí, que no. Y y hoy es un día para nosotros importante, nos vamos a encontrar con alrededor de 400 personas que van a venir a intercambiar experiencias, ¿no? A ver qué cosas nuevas hay, si es que podemos aportar cosas nuevas para mejorar la atención. Hoy está en discusión la vacunación sobre la gripe. Empieza la campaña. Bueno, también va a estar el tema de la vacunación vinculado al COVID en estas jornadas. ¿Qué se puede adelantar? No, nosotros vamos fundamentalmente, como el enfoque es mejorar las habilidades de los médicos que se desempeñan en el primer nivel de atención a nivel ambulatorio, la importancia es reflexionar sobre algunos problemas que pasaron en la pandemia, que no solo tienen que ver con la vacunación COVID, sino con los retrasos y brechas que se han producido en la cobertura de vacunación y con la necesidad de reforzar todas las medidas preventivas para esta etapa que se nos viene, ¿no? Es decir, hay que aprovechar cada oportunidad, ahora que estamos también en la semana de la vacunación, para recuperar todos los certificados y calendarios atrasados que hay. Y además, obviamente, empezó la campaña de la gripe y vacunar a las personas de riesgo, así que eso también va a estar en la agenda. Trajo consecuencias el rezago en la vacunación, tanto COVID como la vacunación común, como usted señalaba. Bueno, nosotros estamos preocupados por los retrasos en los esquemas de vacunación, porque usted sabe que cuando las coberturas vacunales bajan y se desacoplan de lo que está recomendado, en un país que está globalizado, ¿no? No hay fronteras y hay con una tasa de inmigración muy importante y con focos de enfermedades emergentes en la región, es posible que empiecen a circular patógenos que nosotros tenemos controlados. Entonces, no hay que olvidarse que la meningitis no es un problema porque tenemos vacunas, que algunas enfermedades respiratorias no son un problema importante porque tenemos vacunas y por lo tanto hay que hacer el esfuerzo por mantener esas vacunas al día. ¿Estamos en problemas por este rezago o todavía estamos a tiempo de salvar? No estamos en problemas, estamos a tiempo todavía de actuar bien y tomar las medidas necesarias. Tenemos que recuperar la senda que se detuvo, ¿no? Hay que acordarse que durante la pandemia hubieron medidas que se adoptaron, que eran parte del control, pero que determinaron repercusiones sobre la salud de los niños. No se controlaron, se retrasaron actividades preventivas, etcétera, ¿no? ¿Se está retomando esto, el calendario habitual, y se está recuperando lo que se rezagó? Sí, en este momento el sistema de salud ha retomado la atención y en la medida que esa atención está normalizada, todas las actividades de prevención y promoción de salud también, ¿no? Doctor, la Organización Mundial de la Salud está haciendo énfasis en que estamos ante una pandemia de salud mental después de la pandemia del COVID. ¿Qué pasa con los niños? Niños y niñas. Sí, este es un problema que tenía números preocupantes pre-pandemia y que la pandemia lo que hizo fue exacerbar algunos problemas en la medida en que, los que tenían algunos problemas identificados, muchos interrumpieron sus tratamientos y además la pandemia con los miedos, la ansiedad, precipitó otros trastornos. Estamos preocupados, hay una tasa de intentos de autoeliminación en la edad adolescente que preocupan, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y después cuadros de ansiedad, depresión, etcétera, que son bien importantes, agravado por la violentación de los derechos de niños y adolescentes, donde en estas situaciones, lamentablemente, el maltrato, el abuso
se ponen como de manifiesto y bueno, y además había aliados que eran muy importantes, como los espacios escolares, que cuando funcionan son frecuentes detectores, ¿no? y identificadores de situaciones problema, y eso también se interrumpió un poco cuando no había presencialidad escolar, ¿no, verdad? Le agradecemos al doctor Gustavo Giaqueto. Entonces, están por comenzar estas jornadas, la preocupación por la salud mental de los niños también. Más de 400 los inscriptos a este primer encuentro del CONOSUR de Pediatría Ambulatoria. Muchísimas gracias, Luca. La seguiremos seguramente en la semana con este tema. Muy bien, nosotros vamos con otros asuntos. El Zunca está realizando un paro de 24 horas por la muerte de otro trabajador en el marco de la construcción. Sí, exactamente. Se trata de Sergio Fernando, de 48 años de edad, padre de 4 hijos y oriundo del departamento de Canelones. Sí, el Zunca está reclamando en este marco la necesidad de un debate nacional para la creación de una ley justamente de salud y seguridad en el trabajo. Y es por eso que estamos recibiendo a esta hora a Miguel Duarte, integrante del Zunca, para conocer más detalles de lo que se pide, y antes que nada lamentar el fallecimiento, este nuevo fallecimiento de un trabajador. Duarte, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días. Bueno, lamentable la situación, ¿verdad? Pero en este marco quieren aprovechar para reafirmar la necesidad de esta ley. Sí, primero aclarar que el paro es de 9 a 13 por Bien. fallecimiento. En todo caso, los compañeros del trabajador fallecido sí están con 24 horas por duelo. Bien, bien. ¿Y cuáles son las medidas, Duarte, que ustedes están reclamando en el marco de lamentable fallecimiento, que es algo que marca también al sindicato? Sí, en vía general, nosotros cuando hablamos de un debate nacional sobre seguridad y salud del trabajo, dentro de todo eso también la necesidad de crear una fiscalía especializada que investigue no solo los accidentes cuando se hace una denuncia penal, sino después de ocurridos los accidentes. En ese marco hay un vacío. Interviene el Ministerio de Trabajo, Policía Científica, Banco Seguro, pero eso se archiva. Se retira cuando la familia inicia un juicio que generalmente es un juicio civil. Económicamente arregla, pero de fondo cuando se leen las investigaciones hay responsables, hay responsabilidades. Y en ese marco es que nosotros estamos reclamando que se cumpla. Nosotros en los últimos años han crecido los accidentes en ruta. Cualquier persona que ande en ruta ve las condiciones de trabajo. No necesita ser especialista en seguridad ni inspector del ministerio para verlos. Sin señalizaciones, conos que son para cambiar una rueda, maquinaria deficiente, sin chequear retroceso, bajo tormentas eléctricas. Y eso es visible. Y se hace mano todo cuando ocurre el accidente. Ahora, a las empresas se les sigue dando trabajo en los mismos entes públicos donde ocurren los accidentes. Duarte... Tenemos una falencia grande en ese tipo de cosas. Ahí está. Le quería consultar a propósito de las empresas. ¿Hay responsabilidad de la empresa en el fallecimiento de este trabajador? Bueno, eso es lo que vamos. Hay que esperar a que haya una investigación que determine si las condiciones en las cuales estaba haciendo la cuna eran las adecuadas o no. ¿Se entiende? Quien organiza el trabajo son las empresas. Nosotros ejecutamos el trabajo, no organizamos el trabajo. Bien, perfecto. Miguel Duarte, vocero del Zunca, gracias por estos minutos con MB Noticias. Bueno, de nada, gracias a ustedes por la entrevista. Muy bien. Bien, y ayer les contábamos que en el Senado se había votado por unanimidad una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo solicitándole la rebaja o la quita de 19 productos, la quita del IVA a 19 productos de la canasta básica. Sí. ¿No? Sí. Y sobre este tema hubo novedades. Sí, exactamente. Habló la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Va a pasar lo que pasa con todas las propuestas que recibimos de los distintos partidos de la coalición, de la oposición. Aquí lo que siempre hemos tenido en el Poder Ejecutivo es diálogo y apertura a analizar todas las propuestas. Ahora, una cosa es dar una medida rápida y otra cosa es analizar en serio, responsablemente,
cómo destinar, cómo asignar los recursos del gobierno, que son los recursos de todos los uruguayos, que son escasos, porque acá estamos, recordemos que tenemos una deuda grande y tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas que ponemos, con dos características, de que sean focalizadas, de que realmente lleguen a las personas más vulnerables, como decíamos en la mañana de hoy, y que además se puedan sostener en el tiempo. Cuando uno está en el lugar que tiene que tomar decisiones y que sean sostenibles en el tiempo, no se puede hacer un dedo para arriba o dedo para abajo en un minuto. Se tiene que sentar y analizar, y eso no lo empezamos ayer ni hoy. Eso, desde que el contexto internacional se ha complejizado, se ha puesto un foco particular para dar respuestas a esta situación. Y ayer también el tema económico estuvo sobre la mesa porque, como habíamos anunciado, el PIT-CNT fue recibido a las 3 de la tarde por el presidente de la República tras el acto del 1 de mayo y le presentaron 10 medidas. Exactamente. ¿No? Bueno, muchas de estas medidas ya habían sido anunciadas el pasado domingo en el acto por el Día de los y las Trabajadoras, una reunión que de alguna manera fue protocolar. Ya había anunciado el presidente de la República que iba a recibir, pero que de alguna manera también dio a entrever que no estaba de acuerdo con las medidas previstas por la Central Obrera. Pero bueno, ayer se cumplió este encuentro. No iba a haber respuesta, no hubo por lo menos a esas 10 medidas, ¿no? El PIT-CNT espera una respuesta formal, dijo también a la salida de este encuentro. Bien, y cambiamos de tema porque el Estado uruguayo no cumple con la cuota para las personas trans en las convocatorias laborales, algo que fue afirmado y contemplado en la ley de 2018. Sí, es el cupo previsto por ley del 1% en los llamados públicos. El colectivo Ovejas Negras logró que ANCAP estableciera una nueva convocatoria que incluyera a un cupo de esta población tras presentar un recurso administrativo en el año 2021. Exactamente, y el colectivo de Ovejas Negras se había presentó 6 recursos similares también en el ámbito público, porque había solo 3 personas trans en trabajos safrales en 2020. Esto se da en el marco del proyecto del derecho al hecho, que busca fomentar el empoderamiento jurídico y el acceso a la justicia en situaciones de incumplimiento del derecho a la identidad de género, a la salud y al trabajo de las personas en el marco de la ley trans. En el caso de ANCAP, bueno, vimos que había un llamado que no cumplía el cupo laboral para personas trans y había una persona trans que estaba interesada en ese llamado, que cumplía los requisitos, tenía el perfil solicitado en las bases del mismo. Y esa persona, con asesoramiento de nuestro colectivo, recibió apoyo jurídico para presentar un recurso administrativo solicitando la revocación del llamado. Tanto el área jurídica como luego el directorio avalaron que efectivamente se estaba incumpliendo la ley integral para personas trans, dieron de baja el llamado y lo volvieron a publicar de forma rectificada, incluyendo el cupo laboral para personas trans, lo cual es un avance y marca un precedente muy positivo. Y en el caso de ANEP sucedió también lo mismo, solamente que hay un problema, ¿no?, que demuestra cómo las personas trans seguimos lamentablemente padeciendo estereotipos en el mundo también del trabajo, donde se está aplicando el cupo para los escalafones únicamente más bajos, de menor ingreso, de menor remuneración, de menor prestigio, en proyectos instituciones como por ejemplo el Ministerio del Interior, que a pesar de que se presentaron recursos, no asumieron que no estaban cumpliendo la ley trans. Entonces, si en el plazo correspondiente no hay ningún tipo de respuesta, desde el colectivo de Ovejas Negras vamos a pasar al siguiente nivel, que implica justamente ir a la justicia. Pasan 20 minutos de las 8 de la mañana, hacemos una breve pausa. Y ya venimos, ¿eh? La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, entregó el certificado que declara a la Iglesia Cristo Rey, la que está en Atlántida,
el certificado de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Sí, es la tercera estructura uruguaya que logra este destaque. Antes fueron el barrio histórico de Colonia del Sacramento y el ex frigorífico Anglo de Fraiventos. Este nuevo Patrimonio de la Humanidad reconoce el trabajo del ingeniero Eladio Dieste, creador del sistema de cerámica armada y las bóvedas de doble curvatura. La declaración patrimonial recibida por la Subsecretaría de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, había sido comunicada por la UNESCO en julio del año pasado. En esta nota, más datos sobre Dieste y sus más de 150 trabajos que realizó en Uruguay. El ingeniero Dieste diseñó más de 150 construcciones en Uruguay, todas con su sello personal de bóvedas y curvaturas en ladrillos a la vista. Entre sus obras más destacadas se encuentran la parroquia de San Pedro en Durazno, la parroquia de Cristo Obrero en Atlántida, la ex terminal municipal de buses de Salto y la terminal de buses agencia central del mismo departamento, así como el depósito Julio Herrera y Oves en el puerto de Montevideo. La iglesia Cristo Obrero, reconocida por la UNESCO, está ubicada a la altura del kilómetro 164 de la Ruta 11 en Estación Atlántida. Se trata de una construcción que se ubica en la primera etapa de los trabajos de Eladio Dieste. Es una iglesia con una nave rectangular de 16 por 30 metros en planta, construida íntegramente con ladrillos, reforzada en las juntas con armaduras de acero. Los muros de 7 metros de altura tienen particulares formas curvas. La bóveda ondulada del techo está construida en dos capas, una aparente de tejuelas y otra de ticholos cubiertos de una capa de arena y cemento, conformando bóvedas sucesivas y continuas. Con esta declaración de la UNESCO, Uruguay adquiere el compromiso de conservar y gestionar bien ese bien. Bueno, a propósito de la directora general de la UNESCO, partió ayer rumbo a Chile, luego de participar de las actividades del Día Mundial de la Prensa. Sí, exactamente. De la libertad de prensa. Exacto. Ayer fue el cierre justamente de este evento que comenzó el lunes 12 de mayo con una fuerte afluencia de público nacional, pero sobre todo extranjero. Sí, fueron 70 sesiones con 300 ponentes y 1.000 personas acreditadas de manera presencial y unas 2.000 a distancia que se sucedieron durante 3 días bajo el lema El periodismo bajo asedio digital. De todo lo que se dijo y hemos ido compartiendo, nos quedamos con lo que expresó la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, Zuliana Lainez. Saludamos poder tener este tipo de discusiones y sobre todo reforzar el compromiso que como trabajadores y trabajadoras periodistas tenemos con la libertad de prensa y con el derecho a la información. Y finalmente me gustaría cerrar con una frase que quizás grafica esto muy bien, que la tenemos como premisa en la Federación Internacional de Periodistas, y que es que no puede haber libertad de prensa si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor. Gracias. Bien, y acaba de culminar, o está por culminar, una audiencia preliminar que se está desarrollando en Roma por un nuevo caso contra el capitán de navío Jorge Trócoli. Esto habían surgido algunos nuevos elementos para la investigación desde hace 3 años que se viene trabajando, y en este caso tiene que ver con personas, algunas de nacionalidad italiana, pero que comparten la nacionalidad uruguaya, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a tener más información sobre esto en la edición mediodía de MBD Noticias. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Ustedes allí lo ven en pantalla. La Reserva Federal de ese país anunció una suba de los tipos de interés de medio punto. Este es el mayor incremento desde hace más de 2 décadas y además anticipó más aumentos de este calibre para luchar justamente contra la inflación. La mayor subida de los tipos de interés de las últimas 2 décadas. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció esta histórica subida y anticipa habrá más aumentos de este calibre para luchar contra la inflación. Ese es precisamente el principal objetivo del Banco Central estadounidense en estos momentos, mitigar la elevada tasa de la inflación que en marzo pasado se situó en el 8,5%, la más alta registrada desde 1981.
Con esta subida, que es el doble de la llevada a cabo en marzo y tras 2 años cercano al cero para paliar el impacto de la pandemia de la COVID-19, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 0,75 y el 1%. Bien, ¿qué le parece, Josema, si nos vamos? Nos vamos, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad, que ya arrancamos con Ciudad Viva. Y nos encontramos mañana con las noticias a las 8, ¿eh? Los esperamos.